En 1962, dos jóvenes gemelas desaparecieron de su hogar en el pequeño y tranquilo pueblo de Eldridge, Vermont. Durante días, toda la comunidad las buscó, por densos bosques, edificios abandonados y oscuros rincones del pueblo. Pero cuando las encontraron, lo que la policía descubrió en el lugar donde se habían estado escondiendo las perseguiría para siempre. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, dibujos que nadie podía entender, y que aterraron a todos los que los vieron. Las gemelas Blackwood, Mary y Jane, eran inseparables. A los 8 años, compartían todo, sus pensamientos, sus secretos, sus juegos. Las niñas eran calladas, pero no de una manera que pareciera inusual, simplemente reservadas, tímidas, el tipo de niños que se mantenían en su mundo pero nunca causaban preocupación. Sus padres, ambos trabajadores y cariñosos, eran bien conocidos en la comunidad. Eldridge era el tipo de pueblo donde no ocurría mucho, pacífico, apartado en el campo de Vermont. Era el tipo de lugar donde todos se conocían, donde lo peor que podía pasar era un perro perdido o un juego de llaves extraviado. Pero eso fue antes de la desaparición. Una tarde, después de la cena, Mary y Jane salieron a jugar en el jardín detrás de su casa. El sol acababa de ponerse, proyectando una luz dorada sobre la calle tranquila. Cuando su madre las llamó para que volvieran a entrar, ya no se encontraba ninguna de las dos. Al principio, parecía un juego inocente, tal vez se habían alejado un poco o se estaban escondiendo en el jardín, esperando a ser encontradas. Pero cuando los minutos se convirtieron en horas, el pánico se apoderó de todos. El pueblo se movilizó rápidamente. Se formaron grupos de búsqueda, se notificó a la policía, e incluso el departamento de bomberos local voluntario se unió a la búsqueda. Pero cuando cayó la noche, no había señales de las gemelas. La calma de Eldridge fue rota, reemplazada por una tensión urgente y opresiva que parecía flotar en el aire como una tormenta que se acerca. A la mañana siguiente, la búsqueda se intensificó. Los voluntarios peinaron los bosques, las colinas cercanas y los campos. Se trajeron perros, olfateando el suelo en busca de cualquier rastro de las niñas. Aún así, nada. Entonces, ocurrió algo extraño. Un granjero local, el señor Donovan, reportó algo raro. Mientras caminaba por un sendero conocido en el bosque cerca del borde del pueblo, juró haber visto algo moviéndose a lo lejos, una pequeña figura que se deslizaba entre los árboles. Al principio pensó que era una de las gemelas, pero cuando se acercó, no había nada allí, solo un extraño y desconcertante silencio. Pasaron los días y aún no había señales de las gemelas Blackwood. Desesperada, la policía trajo investigadores externos, pero ni siquiera su experiencia pudo resolver el misterio. Eldridge era un lugar donde las personas siempre habían estado seguras, donde los niños jugaban afuera sin preocupación. Este tipo de cosas simplemente no sucedían aquí. Pero luego, en el quinto día, un avance, un hallazgo que helaría la sangre de cualquiera involucrado en el caso. Las gemelas fueron encontradas. Un cazador local, que buscaba en las afueras de Eldridge, las encontró, solas, sucias y exhaustas, tiradas en medio de un granero deteriorado en lo profundo del bosque. Al principio, la vista parecía un milagro. Las gemelas estaban vivas, pero cuando las sacaron de los escombros del granero, nadie pudo haberse preparado para lo que vino después. Las niñas estaban extrañamente calladas, como si hubieran olvidado cómo hablar, y sus rostros estaban vacíos, huecos. No reaccionaron a las personas a su alrededor, sus ojos distantes y vidriosos. Pero lo que realmente sorprendió a la policía no fue su comportamiento, fue lo que encontraron dentro del granero. El granero era un desastre de muebles viejos y madera rota, pero fueron las paredes las que llamaron la atención de los investigadores. Allí, grabados en el yeso en descomposición, había dibujos inquietantes, figuras con ojos huecos, formas retorcidas que parecían enredarse y enrollarse unas con otras, símbolos que no encajaban, símbolos que no tenían sentido. Algunos eran simples, como garabatos infantiles, otros, intrincados, oscuros y elaborados. Cada centímetro de las paredes estaba cubierto. La policía estaba atónita. Estos eran los últimos vestigios del tiempo de cautiverio de las gemelas, sus mensajes retorcidos y crípticos. Las gemelas fueron llevadas al hospital, donde los médicos no encontraron signos físicos de abuso, pero mentalmente algo claramente se había roto. No podían, o no querían, hablar sobre lo que ocurrió en el granero. Se negaron a responder a cualquier pregunta.
y cuando los detectives intentaron saber más, solo recibieron silencio. Había algo más, algo oculto profundamente dentro de las gemelas, pero nadie pudo averiguar qué era. El pueblo, los investigadores, e incluso los médicos quedaron con solo una pregunta. ¿Qué habían visto? ¿Y por qué dibujaron estas aterradoras imágenes? La verdad, al parecer, era tan esquiva como las gemelas mismas. Pasaron los días después de que las gemelas Blackwood fueran encontradas en el granero, y el aire en Eldridge parecía volverse más denso. El pueblo, antes pacífico y tranquilo, ahora estaba atrapado entre el miedo y la curiosidad. El sheriff local, junto con sus ayudantes, no tuvo más opción que regresar al lugar, el granero abandonado en lo profundo del bosque. Ya no estaban solo buscando respuestas. Estaban buscando algo que parecía mucho más oscuro de lo que jamás habían anticipado. El granero había estado abandonado durante años, olvidado por la mayoría de los habitantes del pueblo. Estaba oculto tras una maraña de vides y yedra, con su pintura roja, que antes había sido brillante, ahora desvanecida por décadas de abandono. La puerta crujió al abrirla cuando el sheriff la empujó. El aire dentro estaba denso, impregnado con el olor a heno viejo y madera podrida. Y estaba frío, más frío de lo que debería ser en un día temprano de primavera. Pero no fue el frío lo que llamó la atención del sheriff, fue el silencio, un silencio antinatural, espeso, que parecía presionarlo, haciendo que cada paso sonara demasiado fuerte, demasiado deliberado. El piso estaba cubierto por sábanas viejas y polvorientas, y muebles descartados, algunos rotos más allá de cualquier reconocimiento. Pero luego, su linterna iluminó algo en la pared, algo que hizo que su sangre se helara. Allí estaban, los dibujos. No eran simples garabatos o dibujos al azar, como habían parecido en un principio. Estos estaban hechos de forma deliberada, cuidadosamente grabados en el yeso agrietado. Algunos eran tenues, como si hubieran sido hechos con manos temblorosas. Otros eran oscuros, llenos de líneas gruesas que parecían pulsar con alguna energía maligna. Las manos del sheriff temblaban mientras iluminaba el primer dibujo, una figura oscura y retorcida de pie en el centro de lo que parecía un círculo, dibujada con una precisión casi ritual. La figura no tenía rostro, solo ojos vacíos y huecos que parecían seguirlo. Era como si la figura lo estuviera esperando, esperando para moverse. Al acercarse, su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Era esto obra de las gemelas? ¿Habían hecho estos dibujos durante su cautiverio? Y si era así, ¿qué significaban? El sheriff Walker dio un paso atrás, un escalofrío recorriéndole la columna. Había visto muchas cosas en sus años de servicio, pero esto era algo completamente diferente. Giró su linterna hacia el siguiente conjunto de dibujos y su corazón se hundió. Esta vez, las paredes mostraban algo mucho más perturbador. Era una serie de formas grotescas, retorcidas y malformadas, que parecían estar rodeando una figura más grande, una que parecía dominar a las demás. Esta figura era mucho más oscura que el resto, su cuerpo estaba cubierto de garabatos negros, sus extremidades distorsionadas más allá de cualquier reconocimiento. Pero fueron los ojos los que hicieron que el sheriff se congelara. Los ojos no solo estaban vacíos, parecían arder con una luz enfermiza y antinatural. El tipo de luz que ningún ser humano podría producir. El tipo de luz que hizo que el sheriff sintiera como si algo de otro mundo los estuviera observando. Se movió nuevamente, tratando de calmar su respiración, y escaneó las otras partes del granero. El aire se sentía opresivo, y cuanto más se adentraba en los rincones oscuros del espacio, más crecía la sensación de inquietud. No estaba seguro si eran los dibujos, o algo más siniestro, lo que lentamente lo rodeaba. Cuando el haz de luz de su linterna se desvió hacia la pared, tropezó con algo que lo hizo detenerse en seco. Era una imagen simple, dos figuras, tomadas de la mano, de pie en el centro de un gran círculo oscuro. Pero había algo diferente en estas figuras. No eran niños. No eran humanas, al menos no de la manera que deberían haber sido. Las formas eran alargadas, sus extremidades demasiado delgadas, sus rostros demasiado vacíos. Y detrás de ellas estaba otra figura, alta, imponente, y coronada con una corona torcida y dentada. No se parecía en nada a las gemelas. Pero mientras más lo miraba, más sentía que estaba siendo observado. Fue entonces cuando el sheriff se dio cuenta de que no solo estaba mirando dibujos. Estaba mirando un mapa, algo había sido marcado, algo había sido planeado.
Más tarde ese día, el sheriff estaba sentado en su oficina, mirando las notas que había tomado sobre los dibujos. Su mente daba vueltas con preguntas sin respuesta, pero una cosa estaba clara, las gemelas estaban ocultando algo, y no estaban listas para compartirlo. Mary y Jane habían sido colocadas en habitaciones separadas en el hospital local, rodeadas por médicos y trabajadores sociales. Estaban a salvo ahora, pero sus mentes, esas eran otra historia. Cuando fueron encontradas, apenas reconocieron a los oficiales a su alrededor. No habían llorado pidiendo ayuda ni gritado por sus padres. No, simplemente se habían sentado allí, en silencio, como si algo les hubiera robado las voces. Los médicos lo habían intentado todo, persuasiones suaves, conversaciones ligeras, incluso dibujando con ellas para ver si se involucraban. Pero las gemelas permanecieron tan inmóviles como las paredes de piedra del granero en el que las encontraron. Mientras el sheriff estaba sentado en su oficina, fue interrumpido por un golpe en la puerta. Era el deputy Harris, con un trozo de papel en la mano. «Sheriff», dijo Harris, con voz tensa, «he estado revisando los archivos y encontré algo que necesitas ver». El sheriff se inclinó hacia adelante, su curiosidad despertada. Harris desplegó el papel y lo colocó plano sobre el escritorio. Era un dibujo infantil, hecho con crayón. Las líneas eran infantiles, pero el tema era todo menos inocente. El dibujo mostraba dos figuras, pequeñas e inocentes, de pie frente a una figura grande y amenazante. Pero lo más aterrador era el fondo. No era solo un bosque oscuro o una vaga imagen de un lugar. No, era el granero, el mismo granero en el que las gemelas habían sido encontradas. Y detrás de él, apenas visible, había algo aún más escalofriante. Una figura sombría, alta y monstruosa, cuyos ojos brillaban con un verde enfermizo. El corazón del sheriff latió más rápido. ¿Habían sido las gemelas las que dibujaron esto? ¿Habían visto a esta criatura? ¿Era esta la figura que las había perseguido durante su tiempo desaparecidas? Para entonces, todo el pueblo se encontraba en un estado de pánico silencioso. La desaparición de las gemelas Blackwood ya había sacudido a Eldridge hasta su núcleo, pero ahora, con esos dibujos, las cosas se estaban descontrolando más allá de cualquier explicación. El sheriff sentía el peso de la situación presionando sobre él. No podía ignorar esa sensación inquietante que lo roía por dentro. Se levantó, caminando de un lado a otro por la habitación, tratando de organizar sus pensamientos. Estaba claro que las gemelas ocultaban algo, pero ¿por qué no hablaban? ¿Por qué no decían la verdad? Cuanto más pensaba en ello, más parecía expandirse el misterio, mucho más allá de las gemelas, más allá del pueblo, hacia algo mucho más grande y mucho más peligroso. Y en la oscuridad, se susurraban cosas que el sheriff no quería creer, algo antiguo, algo que siempre había estado allí, acechando justo debajo de la superficie. ¿Qué habían visto las gemelas Blackwood en el granero? ¿Y seguía eso observándolas? La verdad, parecía, estaba esperando ser descubierta. Y cada día que pasaba solo profundizaba la oscuridad que rodeaba el caso. Esa noche, el sheriff no durmió. Su mente repasaba una y otra vez las imágenes en las paredes del granero, esas figuras perturbadoras y retorcidas, los rostros desprovistos de vida, los símbolos que parecían pulsar con una energía oscura y enferma. Estaba solo en su oficina, la luz tenue de su lámpara de escritorio parpadeando mientras daba vuelta al papel una y otra vez, buscando algo que quizás se le había pasado por alto. El papel en sus manos ahora estaba manchado de sudor. El leve sonido de los grillos y las voces distantes fuera de su ventana no hacía nada por calmar sus nervios. No podía deshacerse de la sensación de que algo acechaba, esperando salir, algo mucho más allá de la comprensión del pueblo o incluso de la ley. El sheriff Walker había visto la muerte antes. Había presenciado las secuelas de la violencia, del miedo y de la crueldad humana. Pero esos dibujos no eran como nada de lo que había visto. Eran inquietantes, crípticos y perturbadores de una manera que iba más allá de lo lógico. El segundo dibujo en el granero había sido el peor. El de la figura alta y monstruosa, que se erguía sobre las formas más pequeñas y parecidas a las de un niño. Los ojos de la figura, brillando con esa luz antinatural y maligna, parecían quemarse en su cráneo cada vez que cerraba los ojos. No estaba seguro de por qué lo perturbaba tanto, pero algo acerca de eso le parecía real, demasiado real. Y ese pensamiento, la posibilidad misma de que algo real hubiera influido en esos niños, lo mantenía despierto, temblando en su silla.
Al día siguiente, Walker reunió a un pequeño equipo de oficiales y expertos locales para volver a visitar el granero. Tenía que entender esos dibujos. No podía dejar que ese misterio se le escapara de las manos. El equipo se movía con cuidado por el granero, tratando de no alterar nada. Mientras el sheriff iluminaba las paredes una vez más con su linterna, sintió que el mismo escalofrío le recorría la columna. Esta vez, no estaba solo. El equipo de expertos se movía con una reverencia silenciosa, como si también pudieran sentir la pesadez del aire. Uno de los expertos, la doctora Carol Mears, una psicóloga infantil que había sido llamada para examinar a las gemelas, dio un paso adelante. Estaba calmada, medida, pero había algo en su voz que denotaba inquietud. Estos símbolos, dijo, pasando sus dedos ligeramente por la pared, no son solo garabatos al azar. No es un caso de expresión inducida por trauma. Estos son intencionales. Están diseñados para evocar algo. El sheriff observó cómo la doctora Mears trazaba sus dedos sobre los extraños símbolos. Se veían como algo sacado de un texto antiguo, runes o símbolos que no pertenecían a un pequeño pueblo de Vermont. El sheriff se inclinó más cerca. ¿Qué quieres decir? ¿Diseñados para evocar qué? La doctora Mears dudó, sus ojos se movieron de un lado a otro mientras procesaba lo que iba a decir. Miedo. Estos no son solo dibujos inocentes. Quien haya creado estos dibujos no solo intentaba comunicar algo, o bien intentaba invocar algo. El corazón del sheriff dio un vuelco. Intentó racionalizarlo, decirse a sí mismo que solo eran una serie de dibujos desconectados, pero no podía deshacerse de la creciente sensación de temor. Cuanto más miraba, más lo sentía, algo mucho más oscuro estaba en juego. ¿Invocar qué?, preguntó, su voz apenas un susurro. La doctora Mears hizo una pausa, mirando alrededor del granero como si temiera decirlo en voz alta. Sea lo que sea, no es humano. De vuelta en el hospital, Mary y Jane seguían sin responder. No habían pronunciado ni una palabra desde que las encontraron, ni a los médicos, ni a sus padres, ni a nadie. El sheriff había intentado hablar con ellas personalmente, pero era como si estuvieran en un trance. Sus ojos estaban vacíos, sus rostros distantes. Parecían sombras de las niñas que alguna vez fueron. No querían mirarlo a los ojos. Había oído los rumores de los médicos, susurros extraños y desarticulados de las gemelas durante los primeros días de su recuperación. Pero siempre que alguien intentaba interactuar con ellas, volvían a guardar silencio, como si se hubieran cerrado por completo al mundo. La extraña atmósfera que rodeaba el caso solo se profundizaba con cada hora que pasaba. Cuanto más pensaba Walker en los dibujos de las gemelas, más se daba cuenta de que algo sobrenatural había ocurrido. Algo que los habitantes del pueblo no podían, ni querían, entender. ¿Era posible? ¿Podrían estos niños haber estado involucrados en algo que estaba más allá de su control? El sheriff había escuchado historias de sucesos extraños en la historia de Eldridge, historias que la gente solo hablaba en susurros. Pero esto era diferente. Los rumores comenzaron a circular. La gente del pueblo hablaba en voz baja sobre el granero y las cosas que podrían haber ocurrido allí, cosas que no podían explicar. Algunos decían que las gemelas nunca estuvieron solas en ese granero. Algunos incluso susurraban sobre extraños sonidos que provenían del bosque que lo rodeaba. Vientos aullantes, luces extrañas y susurros que se sentían demasiado reales. El sheriff Walker no podía ignorar estos rumores. Tenía que enfrentarse a ellos. Determinado a encontrar respuestas, Walker visitó la biblioteca de Eldridge. Había oído historias sobre el pasado olvidado del pueblo, historias de rituales y viejas leyendas transmitidas de generación en generación. Mientras hojeaba viejos registros y periódicos, encontró un artículo que le erizó la piel. En 1925, un grupo local de personas había sido reportado como desaparecido. La última vez que fueron vistos fue cerca de un claro en el bosque, no lejos de la granja de los Blackwood. El caso nunca se resolvió. Las familias de los desaparecidos no recibieron cierre, pero había rumores de símbolos extraños encontrados cerca del claro, y se parecían alarmantemente a los de las paredes del granero. El sheriff miró el recorte de periódico amarillento. No puede ser, murmuró para sí mismo. No puede ser. Los símbolos, las figuras, las criaturas en los dibujos. La inquietante conexión entre las personas desaparecidas hace décadas y el cautiverio de las gemelas. Todo parecía demasiado para ser una coincidencia. Mientras Walker salía de la biblioteca, el peso opresivo del caso se asentó aún más en su pecho.
Podía sentir la oscuridad cerrándose a su alrededor. Las gemelas, los dibujos, los susurros, todo estaba conectado, y lo estaba arrastrando a un lugar del que no estaba seguro de poder escapar. Tenía que enfrentar la verdad, aunque eso significara enfrentar algo que no podía explicar. Algo que había estado acechando en las sombras de Eldridge durante décadas. Mientras el sheriff conducía de regreso al hospital, su mente no dejaba de dar vueltas. El pueblo de Eldridge, por todo su encanto tranquilo, estaba ocultando algo, y fuera lo que fuera, no era algo que pudiera entenderse con lógica o razón. Era algo antiguo, algo oscuro, y estaba esperando el momento adecuado para revelarse. En ese momento, el sheriff sabía una cosa con certeza: las gemelas Blackwood habían visto algo, y fuera lo que fuera, las había cambiado para siempre. Pero no solo las gemelas habían sido marcadas. Todo el pueblo se había visto afectado, infectado por algo antiguo y poderoso, y los dibujos en esas paredes eran solo el comienzo. El pueblo de Eldridge estaba a punto de enfrentar su pasado, y la oscuridad que los había estado observando en silencio durante generaciones ahora comenzaba a moverse. La mente del sheriff Walker era un torbellino de preguntas. Cuanto más intentaba juntar los fragmentos de este caso, más parecían escurrirse entre sus dedos. Los niños desaparecidos, los dibujos, los símbolos, nada tenía sentido. Pero había algo que no podía ignorar: la sensación de que algo oscuro se estaba ocultando justo debajo de la superficie de Eldridge. Cuando regresó a la estación, ya se había corrido la voz de que la doctora Carol Mears había llamado a un investigador paranormal, alguien especializado en casos como este, donde lo inexplicable parecía entrelazarse con la misma realidad. Su nombre era Simon Roth, un hombre alto, sin afeitar, con un aspecto rudo y marcado por años de investigar cosas que la mayoría de las personas no se atreverían ni a tocar. Estaba en sus 40 y tantos, y su rostro reflejaba los años de trabajo en casos que la gente preferiría olvidar. Tenía una forma de mirar el mundo como si viera más allá del velo, como si todo lo normal y mundano fuera solo una ilusión. «Ya he visto esto antes», dijo Simon, de pie junto al sheriff, mirando los dibujos. Su voz era baja, firme, pero con un tono frío que hizo que un escalofrío recorriera la columna de Walker. «He visto símbolos como estos antes, sheriff, pero no en un lugar como este». Walker se inclinó, sus ojos se entrecerraron. «¿Dónde los has visto?» Roth respiró lentamente y se volvió para mirar al sheriff. «Estos son sigilos, símbolos antiguos usados en rituales para invocar o llamar a algo. Algo que no debería estar aquí. Estos dibujos son un mapa, una puerta de entrada. Las gemelas no solo tropezaron con ese granero. Las llevaron allí por una razón». Las palabras de Simon golpearon al sheriff como una ráfaga de aire frío. ¿Una puerta de entrada? ¿A qué? ¿Y por qué las gemelas? ¿Por qué ellas? ¿Estás diciendo que las niñas estuvieron involucradas en algún tipo de ritual?, preguntó Walker, su voz llena de incredulidad. Pero el sentimiento en su pecho le decía que había más verdad en las palabras de Roth de lo que quería admitir. Roth asintió. «No sé si participaron de manera voluntaria, pero fueron usadas, lo supieran o no, y lo que sea que hayan visto en ese granero, sheriff, no es algo que puedan olvidar. Todavía está aquí, esperando». La idea de que algo oscuro y antiguo se hubiera traído al mundo debido al cautiverio de las gemelas sacudió al sheriff hasta lo más profundo. Pero también explicó el terror en los dibujos, el silencio escalofriante de las niñas y la sensación de estar siendo observados que colgaba sobre Eldridge como una niebla sofocante. Con el paso de los días, la investigación se expandió, incorporando más teorías, cada una más perturbadora que la anterior. Algunos comenzaron a susurrar sobre un culto, una sociedad secreta que había operado durante mucho tiempo en las sombras de Eldridge. El sheriff Walker estaba sentado en su oficina tarde una noche, rodeado de viejos recortes de periódicos, informes policiales y declaraciones de testigos. Cuanto más investigaba, más perturbadoras se volvían las conexiones. En 1925, el pueblo había experimentado una serie de desapariciones inexplicables, y aunque la policía nunca encontró pruebas concretas, los susurros sobre un oscuro culto comenzaron a surgir. Se rumoreaba que los miembros de este supuesto culto habían estado involucrados en sacrificios rituales, y su secretismo e influencia habían dejado una profunda cicatriz en la historia del pueblo. Algunos creían que el culto aún existía, operando en las sombras, controlando el pueblo desde detrás de escena.
Cuanto más leía Walker, más se veía obligado a considerar la aterradora posibilidad de que las gemelas Blackwood no solo habían sido víctimas de algún crimen al azar, estaban atrapadas en medio de algo antiguo y poderoso, algo que el pueblo había intentado enterrar durante décadas. Volvió a llamar a la doctora Mears, esta vez con un tono urgente en su voz. Carol, necesito saber todo lo que pueda sobre estos rituales, dijo. ¿Crees que es posible que este culto, que podrían haber tenido algo que ver con lo que les pasó a las gemelas? Ella guardó silencio por un momento antes de responder, su voz medida pero cargada de miedo. No puedo descartarlo, Sheriff. Hay demasiado que no sabemos. Pero si hay un culto operando en este pueblo, han estado ocultos durante mucho tiempo. Y lo que son capaces de hacer, dudó, como si luchara por encontrar las palabras. Está más allá de todo lo que hemos visto. Mientras tanto, las gemelas seguían sin responder en el hospital. Los médicos no sabían qué hacer, su entrenamiento profesional no podía explicar el daño psicológico que las niñas habían sufrido. Las habían encontrado vivas, pero no eran las mismas. Los médicos intentaron hablar con ellas, pero las gemelas no respondían. Ni siquiera parecían reconocer las voces de sus padres ni las caras familiares de los médicos que intentaban ayudarlas. La doctora Mears pasó horas con ellas, pero todo lo que recibió fueron miradas vacías y un silencio incómodo. No hablan, Sheriff, ni una palabra. Desde el día en que las encontraron, le dijo Walker durante una de sus consultas. El trauma que han sufrido es grave. He visto niños reaccionar de esta manera antes, pero hay algo diferente en las gemelas Blackwood. Es como si sus mentes se hubieran apagado por completo. Están atrapadas en algún lugar dentro de sus propias cabezas. Walker tenía sus propias teorías sobre lo que había ocurrido. Tal vez las gemelas habían visto algo tan aterrador, tan más allá de la comprensión, que sus mentes no pudieron procesarlo. Tal vez habían presenciado algo antinatural, algo que las había roto de maneras que nadie podía entender. Pero el sheriff no podía deshacerse de la sensación de que había más en esto que solo trauma. La forma en que habían dibujado esos símbolos, como habían llenado cada centímetro de ese granero con esas imágenes oscuras, era como si estuvieran tratando de comunicar algo que el resto del mundo no estaba preparado para escuchar. Los rumores ya habían comenzado. El pueblo, que antes estaba lleno de un encanto dormido, ahora zumbaba con susurros temerosos. La gente decía que había visto luces extrañas cerca de la casa de los Blackwood, luces que parpadeaban en la noche como el resplandor de fuegos lejanos. Otros afirmaban que habían oído susurros en el viento, voces llamando desde el bosque en el borde del pueblo. Incluso los oficiales que investigaban el caso empezaban a sentirlo. Una creciente inquietud, una corriente subyacente de algo terrible, arrastrándolos hacia una oscuridad de la que no podían escapar. Ya no se trataba solo del caso, era todo el pueblo el que estaba cambiando. Eldridge ya no era el lugar tranquilo y discreto que alguna vez fue. Estaba siendo devorado por algo desconocido, algo antiguo, y nadie parecía saber cómo detenerlo. El sheriff Walker se paró frente a la ventana esa noche, mirando hacia la oscuridad. El pueblo estaba quieto, pero podía sentir la presión acumulándose. La presión de algo que había estado esperando durante años, esperando el momento adecuado para emerger. Y mientras estaba allí, una revelación lo golpeó como un tren de carga. Las gemelas Blackwood no solo habían sido víctimas de un destino retorcido, habían sido elegidas. Habían sido marcadas por algo mucho más oscuro de lo que podían comprender. Y ahora, fuera lo que fuera, ya estaba aquí. Antes de que Walker dejara la estación esa noche, se sentó con un último expediente, el más antiguo que tenía. Era de 1925, y detallaba una extraña y escalofriante historia sobre el culto que había desaparecido hacía tanto tiempo. La última línea del informe destacó ante él. Están viniendo otra vez. La oscuridad nunca se ha ido. Espera, observa y llama. La sangre del sheriff se heló al cerrar el expediente. Ya no podía ignorar la creciente sensación de pavor que lo había seguido desde el momento en que escuchó por primera vez sobre las gemelas Blackwood. Sea lo que estaba ocurriendo en Eldridge, sea lo que sea esa oscuridad que volvía al pueblo, apenas estaba comenzando. Y no tenía idea de cómo detenerlo. Los días se habían difuminado desde que encontraron a las gemelas. El sheriff Walker ya no podía distinguir uno de otro, el constante torbellino de la investigación y el temor convirtiendo sus pensamientos en un caos total. Mientras se sentaba en su escritorio, una taza de café frío y olvidada se iba enfriando minuto a minuto.
Miraba los dibujos una vez más, la luz parpadeante de su lámpara de escritorio reflejándose sobre el papel, proyectando largas y dentadas sombras sobre las paredes. Había intentado todo para descubrir la verdad. Expertos habían ido y venido, pero nadie tenía respuestas. La doctora Mears, el investigador paranormal Simon Roth, los habitantes del pueblo, todos tenían sus teorías, pero ninguno podía dar sentido a la oscuridad que había descendido sobre Eldridge. ¿Y las gemelas? Las niñas seguían atrapadas en un silencio tan profundo que parecía asfixiante, como si estuvieran atrapadas en un lugar fuera del tiempo, fuera del mundo que todos los demás conocían. Pero lo peor era el miedo constante, que se aferraba al pueblo como una nube invisible, oscureciendo todo. No solo el sheriff lo sentía, todos lo sentían. Las calles estaban más calladas ahora, las noches más largas, las sombras más profundas. Eldridge había pasado a ser un lugar que ya no se sentía seguro. Y Walker no podía sacudirse la sensación de que algo se movía en el pueblo. Algo estaba observando, esperando. Todo comenzó con pequeñas cosas que la gente no podía explicar bien, pero que les llenaban con un profundo y primitivo sentimiento de incomodidad. Las luces parpadeaban en el pueblo, no solo una o dos veces, sino durante horas, como si la misma energía se estuviera agotando. Los niños hablaban de ver cosas en el bosque, figuras que eran demasiado altas, demasiado retorcidas para ser humanas. Decían que escuchaban susurros en el viento, voces que llamaban sus nombres, llamándolos más profundamente hacia los árboles. Pero no solo los niños lo sentían. Incluso los adultos, los que habían vivido toda su vida en Eldridge, comenzaron a notar cosas. La manera en que las sombras en sus casas parecían extenderse demasiado antinaturalmente. La forma en que los animales del pueblo empezaron a comportarse de manera extraña, perros ladrando a la nada, gatos bufando al aire vacío. Y luego estaban los sueños. Sueños que venían sin ser llamados, vívidos y aterradores. Los mismos sueños, una y otra vez. La gente veía el granero en sus sueños, oía el leve rasguñar de algo contra las paredes, sentía la presencia sofocante de algo observando desde las sombras. Despertaban empapados en sudor frío, el corazón acelerado, pero nadie podía explicar por qué. Era como si la oscuridad que se había adherido a las gemelas hubiera comenzado a extenderse, filtrándose lentamente en los mismos huesos del pueblo. En el hospital, las gemelas seguían sin cambios. Estaban sentadas una al lado de la otra en su habitación, sus rostros pálidos y vacíos, sus ojos fijos, mirando a la nada. Era como si se hubieran retirado tan lejos en sus propias mentes que ya no existieran en el mundo real. Cuando sus padres intentaban hablar con ellas, las niñas no respondían, ni siquiera las miraban. El sheriff Walker las había visitado más veces de las que podía contar, tratando de sacar algo de ellas, alguna pista que pudiera explicar lo que había ocurrido en ese granero. Les había hablado con suavidad, pero su silencio era como una gruesa pared que la separaba de todos los demás. Una tarde, mientras se sentaba junto a su cama, las gemelas hicieron algo inesperado. Lentamente, con movimientos deliberados, tomaron una hoja de papel y un crayón. Sus manos temblaban, pero comenzaron a dibujar. Al principio, parecía que no era nada, solo garabatos al azar, muy similares a los dibujos en el granero. Pero a medida que el sheriff se acercaba más, su corazón se hundió. Allí, sobre el papel, estaba la misma figura retorcida del granero, la que tenía los ojos vacíos, de pie en el centro de los símbolos. Y alrededor de ella, había nuevos dibujos de casas con ventanas oscurecidas por sombras, árboles con ramas que parecían estirarse como garras, y figuras que parecían estar mirando, observando desde los bordes. El estómago del sheriff se revolvió. Esos no eran solo dibujos de niños. Eran mensajes. ¿Pero de quién? ¿Y qué significaban? Mientras observaba a las gemelas, sus manos temblando mientras terminaban sus dibujos, se dio cuenta de que no solo estaban atrapadas en el silencio. Estaban tratando de decirle algo. Pero, ¿qué? A medida que pasaban las semanas, la frustración de Walker crecía. Cada pista que seguía parecía desvanecerse, cada teoría se desmoronaba ante él. Cuanto más profundizaba en el pasado del pueblo, más fragmentos descubría, historias medio olvidadas sobre rituales extraños, desapariciones misteriosas, y relatos de una vieja sociedad secreta que una vez prosperó en Eldridge. Cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que este no era un caso ordinario. El pueblo había estado ocultando algo durante mucho tiempo, algo antiguo,
algo peligroso. Las gemelas Blackwood no habían sido las primeras en ser tocadas por la fuerza que acechaba en la oscuridad, y ahora, parecía que el pueblo mismo comenzaba a cambiar. Las personas empezaban a actuar de manera diferente, más retraídas, nerviosas, como si algo estuviera erosionando lentamente el tejido mismo de sus vidas. Era como si el miedo tuviera vida propia, extendiéndose como una enfermedad, infectando a todos los que tocaba. Y cuanto más lo pensaba Walker, más se daba cuenta de que las gemelas no solo habían sido víctimas inocentes, habían sido elegidas. Elegidas por algo oscuro y poderoso, algo que había estado esperando para ser desatado. Una noche, impulsado por la necesidad de entender, el sheriff Walker se encontró de nuevo frente al granero. Ahora estaba más oscuro, los árboles que lo rodeaban como centinelas retorcidos, bloqueando la luz de la luna. Se quedó allí durante mucho tiempo, su mano descansando sobre la madera vieja, sus pensamientos acelerados. No sabía qué esperaba encontrar, tal vez una pista, un signo que desbloqueara el misterio que lo había perseguido tanto tiempo. Pero mientras estaba allí, un viento frío barrió a través de los árboles, trayendo consigo el más leve sonido, como el susurro de papel. Lentamente, giró y miró hacia la puerta podrida del granero. Dentro, una figura se movió. La forma era apenas visible, una silueta contra la penumbra. Por un momento, Walker vaciló. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Qué era eso? ¿Era una de las gemelas? Dio un paso hacia la puerta, y cuando estiró la mano hacia el pomo, algo lo detuvo. El aire se volvió más pesado, más frío. Era como si el granero mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando. Y luego, a lo lejos, lo oyó, un susurro bajo, casi inaudible, proveniente del interior. Las palabras eran imposibles de distinguir, pero enviaron un escalofrío por su espalda. Ayúdanos, parecía decir la voz. No ha terminado. El sheriff se congeló. El vello de su nuca se erizó. Retrocedió de la puerta, su respiración entrecortada. El pueblo de Eldridge siempre había sido tranquilo, siempre había sido seguro, pero ahora, ya no lo era. La oscuridad se cerraba, y esta vez, no había escape. Los días se habían difuminado desde que encontraron a las gemelas. El sheriff Walker ya no podía distinguir uno de otro, el constante torbellino de la investigación y el temor convirtiendo sus pensamientos en un caos total. Mientras se sentaba en su escritorio, una taza de café frío y olvidada se iba enfriando minuto a minuto. Miraba los dibujos una vez más, la luz parpadeante de su lámpara de escritorio reflejándose sobre el papel, proyectando largas y dentadas sombras sobre las paredes. Había intentado todo para descubrir la verdad. Expertos habían ido y venido, pero nadie tenía respuestas. La doctora Mears, el investigador paranormal Simon Roth, los habitantes del pueblo, todos tenían sus teorías, pero ninguno podía dar sentido a la oscuridad que había descendido sobre Eldridge. ¿Y las gemelas? Las niñas seguían atrapadas en un silencio tan profundo que parecía asfixiante, como si estuvieran atrapadas en un lugar fuera del tiempo, fuera del mundo que todos los demás conocían. Pero lo peor era el miedo constante, que se aferraba al pueblo como una nube invisible, oscureciendo todo. No solo el sheriff lo sentía, todos lo sentían. Las calles estaban más calladas ahora, las noches más largas, las sombras más profundas. Eldridge había pasado a ser un lugar que ya no se sentía seguro. Y Walker no podía sacudirse la sensación de que algo se movía en el pueblo. Algo estaba observando, esperando. Todo comenzó con pequeñas cosas que la gente no podía explicar bien, pero que les llenaban con un profundo y primitivo sentimiento de incomodidad. Las luces parpadeaban en el pueblo, no solo una o dos veces, sino durante horas, como si la misma energía se estuviera agotando. Los niños hablaban de ver cosas en el bosque, figuras que eran demasiado altas, demasiado retorcidas para ser humanas. Decían que escuchaban susurros en el viento, voces que llamaban sus nombres, llamándolos más profundamente hacia los árboles. Pero no solo los niños lo sentían. Incluso los adultos, los que habían vivido toda su vida en Eldridge, comenzaron a notar cosas. La manera en que las sombras en sus casas parecían extenderse demasiado antinaturalmente. La forma en que los animales del pueblo empezaron a comportarse de manera extraña, perros ladrando a la nada, gatos bufando al aire vacío. Y luego estaban los sueños. Sueños que venían sin ser llamados, vívidos y aterradores. Los mismos sueños, una y otra vez.
La gente veía el granero en sus sueños, oía el leve rasguñar de algo contra las paredes, sentía la presencia sofocante de algo observando desde las sombras. Despertaban empapados en sudor frío, el corazón acelerado, pero nadie podía explicar por qué. Era como si la oscuridad que se había adherido a las gemelas hubiera comenzado a extenderse, filtrándose lentamente en los mismos huesos del pueblo. En el hospital, las gemelas seguían sin cambios. Estaban sentadas una al lado de la otra en su habitación, sus rostros pálidos y vacíos, sus ojos fijos, mirando a la nada. Era como si se hubieran retirado tan lejos en sus propias mentes que ya no existieran en el mundo real. Cuando sus padres intentaban hablar con ellas, las niñas no respondían, ni siquiera las miraban. El sheriff Walker las había visitado más veces de las que podía contar, tratando de sacar algo de ellas, alguna pista que pudiera explicar lo que había ocurrido en ese granero. Les había hablado con suavidad, pero su silencio era como una gruesa pared que la separaba de todos los demás. Una tarde, mientras se sentaba junto a su cama, las gemelas hicieron algo inesperado. Lentamente, con movimientos deliberados, tomaron una hoja de papel y un crayón. Sus manos temblaban, pero comenzaron a dibujar. Al principio, parecía que no era nada, solo garabatos al azar, muy similares a los dibujos en el granero. Pero a medida que el sheriff se acercaba más, su corazón se hundió. Allí, sobre el papel, estaba la misma figura retorcida del granero, la que tenía los ojos vacíos, de pie en el centro de los símbolos. Y alrededor de ella, había nuevos dibujos, dibujos de casas con ventanas oscurecidas por sombras, árboles con ramas que parecían estirarse como garras, y figuras que parecían estar mirando, observando desde los bordes. El estómago del sheriff se revolvió. Esos no eran solo dibujos de niños. Eran mensajes. ¿Pero de quién? ¿Y qué significaban? Mientras observaba a las gemelas, sus manos temblando mientras terminaban sus dibujos, se dio cuenta de que no solo estaban atrapadas en el silencio. Estaban tratando de decirle algo. Pero, ¿qué? A medida que pasaban las semanas, la frustración de Walker crecía. Cada pista que seguía parecía desvanecerse, cada teoría se desmoronaba ante él. Cuanto más profundizaba en el pasado del pueblo, más fragmentos descubría, historias medio olvidadas sobre rituales extraños, desapariciones misteriosas, y relatos de una vieja sociedad secreta que una vez prosperó en Eldridge. Cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que este no era un caso ordinario. El pueblo había estado ocultando algo durante mucho tiempo, algo antiguo, algo peligroso. Las gemelas Blackwood no habían sido las primeras en ser tocadas por la fuerza que acechaba en la oscuridad, y ahora, parecía que el pueblo mismo comenzaba a cambiar. Las personas empezaban a actuar de manera diferente, más retraídas, nerviosas, como si algo estuviera erosionando lentamente el tejido mismo de sus vidas. Era como si el miedo tuviera vida propia, extendiéndose como una enfermedad, infectando a todos los que tocaba. Y cuanto más lo pensaba Walker, más se daba cuenta de que las gemelas no solo habían sido víctimas inocentes, habían sido elegidas. Elegidas por algo oscuro y poderoso, algo que había estado esperando para ser desatado. Una noche, impulsado por la necesidad de entender, el sheriff Walker se encontró de nuevo frente al granero. Ahora estaba más oscuro, los árboles que lo rodeaban como centinelas retorcidos, bloqueando la luz de la luna. Se quedó allí durante mucho tiempo, su mano descansando sobre la madera vieja, sus pensamientos acelerados. No sabía qué esperaba encontrar, tal vez una pista. Un signo que desbloqueara el misterio que lo había perseguido tanto tiempo. Pero mientras estaba allí, un viento frío barrió a través de los árboles, trayendo consigo el más leve sonido, como el susurro de papel. Lentamente, giró y miró hacia la puerta podrida del granero. Dentro, una figura se movió. La forma era apenas visible, una silueta contra la penumbra. Por un momento, Walker vaciló. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Qué era eso? ¿Era una de las gemelas? Dio un paso hacia la puerta, y cuando estiró la mano hacia el pomo, algo lo detuvo. El aire se volvió más pesado, más frío. Era como si el granero mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando. Y luego, a lo lejos, lo oyó, un susurro bajo, casi inaudible, proveniente del interior. Las palabras eran imposibles de distinguir, pero enviaron un escalofrío por su espalda. Ayúdanos, parecía decir la voz. No ha terminado. El sheriff se congeló. El vello de su nuca se erizó. Retrocedió de la puerta, su respiración entrecortada.
El pueblo de Eldridge siempre había sido tranquilo, siempre había sido seguro, pero ahora, ya no lo era. La oscuridad se cerraba, y esta vez, no había escape. A la mañana siguiente, el sheriff Walker regresó al hospital para encontrar a las gemelas despiertas, sus ojos grandes y alerta por primera vez en semanas. Lo miraban, no con la mirada vacía que le habían dado a todos los demás, sino con algo diferente, algo que sabía. No hablaron, pero no hacía falta. En su lugar, una de ellas, Mary, pensó él, tomó un trozo de papel y un crayón. Se lo entregó con las manos temblorosas. El dibujo era simple a primera vista, pero cuando Walker lo examinó, su corazón dio un vuelco. Era un círculo perfecto, sin interrupciones. Dentro de él había más símbolos, más formas retorcidas, más figuras con ojos vacíos. Pero en el centro del círculo había algo nuevo, algo que hizo que un escalofrío recorriera su cuerpo, un ojo, mirándolo, brillando con esa misma luz enfermiza. La respiración de Walker se detuvo en su garganta. No era solo un dibujo, era un mensaje. Y ahora estaba claro, las gemelas no habían sido las víctimas, habían sido los mensajeros. La oscuridad se acercaba, y era mucho peor de lo que cualquiera había imaginado. El sheriff se quedó congelado, mirando el dibujo, su mente dando vueltas con las implicaciones. Sea lo que fuera esto, sea lo que había sido desatado en Eldridge, apenas comenzaba. El pueblo, la gente, incluso las gemelas Blackwood, ninguno de ellos estaba a salvo. El pueblo había sido marcado, elegido por algo antiguo y maligno, y nadie escaparía de su alcance. Walker ahora sabía que esto ya no se trataba solo de resolver un caso. Esto era sobre supervivencia. Eldridge estaba en el centro de algo mucho más grande de lo que cualquiera podría haber imaginado. Algo que había estado esperando el momento adecuado para atacar. Y ahora, ese momento había llegado. Miró a las gemelas, su mirada silenciosa cargada de significado. Ellas sabían que este momento llegaría. Habían sido las precursoras de algo terrible. Y no había nada que él pudiera hacer para detenerlo. Mientras el sheriff se daba la vuelta para irse, el granero se erguía en la distancia, su silueta contra el cielo como un oscuro centinela, esperando. Y con cada paso que daba alejándose de él, sabía que, sea lo que fuera lo que Eldridge se había convertido, lo que estaba destinado a enfrentar, aún no había terminado. La oscuridad apenas comenzaba a despegarse.